Hola, bienvenidos, bienvenidas todas las personas aquí presentes. Gracias por atender esta sesión. El día de hoy es la última sesión que tenemos respecto a los cerebros, el cerebro triuno, que de alguna forma empezamos, tocamos el tema de el cerebro límbico o emocional y de ahí nos colamos para ver la parte de la concepción, del embarazo, del nacimiento, en lo que se refiere a las emociones grabadas o los programas inconscientes que hemos traído desde esa época hasta el presente, quizás. Esa parte incluye la parte límbica o emocional, porque si ustedes se darán cuenta, la emoción juega un papel muy importante. De hecho, la vida humana está hecha de emociones. Y aún el aburrimiento pudiera ser un sentimiento derivado de una emoción, de la tristeza, por ejemplo, de la habitualidad a una forma de vida rutinaria. Sin embargo, es muy importante concientizar esto de la emoción, porque la emoción como tal emoción proviene del latín que es mover, o sea, la emoción es energía que mueve. Y también, aparte de la emoción, que está muy vinculada, realmente es el pensamiento. De hecho, decíamos que la emoción está en el cerebro límbico, el cerebro de las emociones. Entonces, también es una propiedad del cerebro emitir esas emociones, aunque también muchas veces las asociamos al corazón. Es decir, decimos una emoción es del corazón. Es que mi emoción, mi tristeza o mi odio es en el corazón. Y yo quisiera, al menos como una instrucción, digámoslo así, de alguna forma que nos pueda servir, que todas las emociones que son disonantes, de alguna forma están vinculadas con el cerebro límbico, el emocional, y que las emociones diáfanas, puras, de alta vibración, como el amor, como la alegría, como la unidad, la cooperación, están vinculadas con el corazón. Entonces es una manera de interpretar que la parte más sublime viene de Dios, que está en nuestro corazón, y las facetas emocionales o sentimientos que tienen baja vibración proceden de la mente, del cerebro, del intelecto, del razonamiento, de la personalidad propiamente, del ego como tal. Entonces, ojalá me vayan captando esta idea para poder ir detectando de dónde procede una emoción de baja vibración y de dónde procede una emoción sublime, como son las emociones derivadas de nuestra divinidad, que está, de acuerdo a lo que hemos establecido, dentro del núcleo, que es el corazón, dentro del corazón. Los tibetanos hablan del átomo nous, los metafísicos hablan del átomo permanente. Edgar Cayce nos dice que hay una chispa divina en nosotros, que es la propia divinidad con la cual estamos conectados. Entonces, todo esto se va englobando, o sea, de alguna forma las diferentes enseñanzas nos dan a entender de que somos algo más que la propia mente. Somos el espíritu, somos voluntad divina y tenemos el poder de revertir cualquier energía que esté incrustada en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente, de alguna forma que esté vibrando mal, como una cristalización, como un nudo energético que está allí. Entonces, si entendemos esto, la emoción es energía que puede estar vibrando en alta frecuencia o bien en baja frecuencia. Y el pensamiento es de alguna forma producto de la mente y decimos que la mente crea la realidad. La mente crea los pensamientos y los pensamientos son cosas muy reales. Entonces los pensamientos verdaderos son los pensamientos que nos hacen libres y los pensamientos no verdaderos, engañosos, mentirosos o que distorsionan la verdad, son los pensamientos que nos hunden.
que nos mantienen abajo. Entonces, muchas veces una emoción se vincula con una creencia o con un grupo de pensamientos o una creencia y nos generan un sentimiento, como un sentimiento que normalmente en nuestra vida está llena de sentimientos. Entonces, antes de empezar a dar la plática de lo que es el cerebro neocórtex o neocorteza, o sea, la última parte del cerebro, que es la más reciente, me gustaría tocar el punto antes de abandonar o dejar por un rato el tema de las emociones, hacer una distinción o clarificar el concepto de emoción y el concepto de sentimiento. Porque de hecho esta charla de esta parte es muy importante. Entonces ya vimos inclusive las técnicas para la sanación emocional pueden ser muy variadas. Básicamente es tomar conciencia del hecho, si es posible, a través de la meditación, de la autohipnosis que podemos hacer, que es una manera de autosugestionarnos, estar en estados de meditación profunda con la respiración, cerrando los ojos, podemos detectar la verdad atrás de cualquier emoción cristalizada, sea de la concepción, del embarazo, de la niñez, etcétera, de vidas pasadas, de nuestros ancestros. Eso, digámoslo así, es importante, hacer ese esfuerzo. Pero lo más importante es utilizar el poder que tiene la mente para reprogramar el pensamiento, la creencia y por ende cambiar la emoción. Entonces ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Entonces ojalá esta explicación es muy breve. En algún momento voy a estar grabando sesiones de 20, 30 minutos de temas que están fundamentados en doctrinas muy altas como la de Edgar Cayce, como la de, por ejemplo, Chico Javier, como inclusive conceptos metafísicos que son muy conocidos. Entonces vamos a tratar de tener como esas formaciones, por ejemplo, acerca de cuáles son las características de un trabajo ideal, por ejemplo, qué características debe de tener la meditación, que algunas cosas ya las vimos, la oración, cómo podemos hacer la autohipnosis de una manera muy práctica, y esto en pequeñas cápsulas de 20, 30 minutos, que en algún momento se van a dejar grabadas y van a ser como enseñanzas para la vida como tal, sin ninguna connotación, sin ninguna escuela o sin ningún enfoque muy particular, sino básicamente transmitir enseñanzas que nos enseñan a vivir, ¿no? Entonces vamos a empezar entonces con este tema que quedó en el tintero en la sesión pasada respecto a las emociones, al cerebro límbico, y voy a permitir compartir esta pantalla. Entonces este tema es súper crucial. Ojalá podamos sacarle todo el provecho. El sentimiento dice que es igual a la emoción más el pensamiento. Entonces hay una distinción muy importante que hacer entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Quizá ya entendimos un poco lo que es el pensamiento. El pensamiento es una idea, un concepto mental, una creencia mental y procede de la mente. Aunque para nosotros un pensamiento no tiene forma, no se le puede tocar, aparentemente no se le puede medir, pero se puede evidenciar sus frutos en la vida que estamos llevando, en la forma de vivir, en la forma de sentir inclusive, en las creencias que tenemos, que esas forman hábitos. Una creencia establece un hábito y un hábito es un comportamiento, digamos, rutinario, es un patrón de conducta habitual que nos mantiene limitados para bien o para mal. Entonces, una creencia, que es un conjunto de pensamientos, básicamente puede ser una cárcel y podemos estar viviendo una vida limitada, una vida que no sabemos cómo salir de esa cárcel o quitarnos esos barrotes que nos impiden salir. Entonces vamos a ver qué dice la instrucción acerca del sentimiento con respecto a la emoción.
Muy bien. Entonces vamos a aquí a comentar. Es muy importante este tema. Voy a bajar esto. Dice que las emociones, ¿qué son las emociones? Son respuestas o reacciones psicofísicas, fisiológicas, o sea, mentales y físicas de nuestro cuerpo. Las emociones son respuestas que genera nuestro cuerpo, nuestra mente, cuando ocurren cambios de manera espontánea o automática en nuestro alrededor, o bien son estímulos exteriores o internos que aparecen ya sea en nosotros mismos o en nuestro entorno. Entonces podemos decir que una emoción es una respuesta automática a algún estímulo del tipo que sea. Los psicólogos y muchos otros han dicho que las emociones primarias o básicas pueden ser 5, otros dicen que son 6, otros que son 8, otros que son 10. Y han clasificado, por ejemplo, las emociones primarias o básicas como la ira o el rencor o resentimiento, el odio, por ejemplo, el miedo, la alegría, la tristeza y la adversión, incluyendo la sorpresa. Algunos nada más llegan a la adversión o al asco, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha vivido estas emociones? Hemos tenido alegrías, no muchas, quizás. Hemos tenido muchísimos miedos, hemos tenido iras frecuentes, tristezas, no se diga, y nos da asco o hemos sentido adversión a cosas, una serpiente, una comida mal hecha, lo que sea. Entonces lo dicen son 5 o 6 emociones primarias. Desde el bebé, desde que está chiquito, tiene estas emociones. O sea, reaccionamos a los estímulos externos. Cuando estábamos en el vientre de la madre, reaccionábamos. O sea, si la madre fumaba, nos traba asco, adversión a eso. Si la madre estaba triste porque no la había dejado el marido, también nosotros sentimos lo que es tristeza. Si la madre estaba alegre porque íbamos a llegar, también nosotros sentimos alegría. Pero también sintió miedo y nos transmitió el miedo. O tuvo rencor porque los padres no la quisieron porque quedó embarazada y el rencor se fue por el cordón umbilical hacia nosotros. Y sentimos lo que son las emociones en la tierra, aún antes de nacer. Ahora bien, los sentimientos son solo interpretaciones que hacemos de esas emociones, que normalmente regulamos mediante nuestros pensamientos. O sea, los sentimientos, por ejemplo, la mayoría de nosotros estamos en algunos sentimientos más que en otros. Y es importante que las personas piensen en qué sentimientos están o estamos en el transcurrir del día. Y esos sentimientos son la forma en que estamos viviendo. Que lo ideal sería vivir en alegría, en sorpresa, en amor. Eso sería lo ideal. En entusiasmo, esperanza, renovación, por ejemplo. Sería eso. Sin embargo, la mayoría podemos estar en varios sentimientos que proceden de emociones de baja vibración, como el miedo. Yo particularmente pienso que nada más hay dos emociones primarias. Ese es mi punto de vista, el miedo y el amor. Digamos, hay una sola emoción y un solo sentimiento, el amor. Y todo lo que no sea eso, o todo lo contrario, es escasez del amor. O como decía Edgar Cayce, es el amor distorsionado. Es el amor mal utilizado. Donde hay odio, es que hay amor también. Entonces, para mí, a mi juicio, hay una sola emoción primaria, a lo sumo dos. El amor y el odio. El miedo, perdón. El amor y el miedo. Lo demás es una derivación de esto, del amor o de la falta de amor. O lo contrario, aparentemente, al amor. Pero bueno, todos los sentimientos, como decíamos, son interpretaciones
que hacemos nosotros a nuestro juicio, hasta a nuestra manera de percibir la realidad, la vida, etcétera. ¿Y qué hacemos? Interpretaciones de esas emociones, porque esas emociones son muy potentes, las primarias. Los sentimientos pueden ser emociones no tan potentes, pero perduran en la vida diaria, se transforman en una realidad, generan nuestras creencias y hacen que creamos o adoptemos hábitos en base a esas creencias, a esos sentimientos y a esas emociones. Vamos a poner un ejemplo. La primera, la ira es una emoción y el pensamiento o la creencia es nada me sale bien. Cuando una persona siente ira, siente resentimiento, odio, y su pensamiento es que no me sale bien las cosas, nada me sale bien, tenemos un sentimiento de frustración. La persona se siente frustrada porque tiene un resentimiento y un coraje y tira las sillas, las mesas, porque nada le sale bien. Imaginemos a alguien que está creando algo y otra vez le sale mal, le entra odio, resentimiento a sí mismo y tira a la pieza que está haciendo de barro y tiene frustración. Muchos de nosotros lo tenemos ocasionalmente, pero hay gente, personas que viven casi en frustración casi en todo momento y lo traslada a los diferentes ámbitos de su vida. Otro ejemplo, la emoción de la tristeza, que es emoción primaria, se une a un pensamiento o a una creencia. Nadie me comprende. Y eso es desesperanza. Por ejemplo, el niño, la madre siente tristeza porque nadie la comprende en sus padres. El hijo, el niño, adopta la emoción de la tristeza y programa su propia existencia de que no debe de ser comprendido. O sea, fue creado con ese pensamiento más potente en la madre o más frecuente, y el niño vive en la desesperanza frecuentemente. El joven, el adolescente, el adulto, siente desesperanza y se inclina a la desesperanza de manera natural. Otro, siento alegría, pude ayudar a alguien, me siento feliz, me siento con bienestar, con satisfacción. La alegría es una emoción primaria o básica y pude ayudar a alguien, que es un pensamiento, una convicción, una creencia, porque lo hice, así sea con algo pequeño. Me siento bien, me siento feliz, me siento en bienestar. Hasta ayudar a un perrito en la calle o darle de comer, no sé, por ejemplo, a un gatito o cuidar a un animalito, me siento con bienestar. A una planta, ya no se diga un animalito, ya no se diga un ser humano, diga una planta o a una mascota. La otra emoción de tristeza y no soy importante. Puede ser desilusión o autoestima baja. Tengo tristeza y a la vez no soy importante. Hay una desilusión conmigo mismo. ¿Cuántas de las personas aquí que pueden estar viéndome pueden vivir en esa autoestima baja o en esa desilusión ante la vida? Y si se fijan, esta realidad nada más viene de dos elementos, una emoción y una creencia o un pensamiento. No soy importante. Entonces, ¿de qué depende el hecho de que nosotros estemos en una u otra frecuencia? ¿De qué depende que vivamos la vida plenamente o la vivamos a la mitad o a la mínima potencia, por decirlo así? Va a depender de dos cosas nada más. Bueno, de hecho de una, de nosotros, de nuestra manera de percibir, de nuestra manera de autopercibir la realidad que aparentemente estamos viviendo. Porque aquí como ahorita me ven y nos vemos, hay personas que están felices, disfrutando de su vida. Y hay o habemos otros que no estamos al 100 disfrutando la vida, ni aprendiendo a sacarle provecho, a agradecerla, a valorarla, a aprovecharla. Entonces, ¿por qué? Porque hay emociones que de alguna forma hemos seleccionado utilizando nuestra capacidad de vibración, de generación de la vibración, con un pensamiento que es una creencia.
que es una percepción muy particular, porque no es real, o sea, no es absoluta. ¿Por qué? Porque hay personas que están bien y en un caso que hayan vivido la experiencia igual que la nuestra, o la misma vida que nosotros hemos vivido, si fuera lo posible esto, habría personas que con menos sufrimientos estarían más tiradas al piso o quizás con menos alegrías estarían más agradecidos y felices que nosotros. ¿De qué depende? Depende del espíritu, depende de la conciencia, depende del individuo, depende de cómo decida, cómo elija aceptar la realidad. La realidad podemos decir, es que yo viví mal en el pasado, no tuve padres malos, me trataron mal, trabajé desde los 12 años, la vida me trató mal. Esa es una percepción personal, esa es una conceptualización, aceptación de una realidad basada en emociones y pensamientos. Entonces la realidad se fundamenta en esto, en una emoción y un pensamiento, que realmente la emoción para fines prácticos es parte del pensamiento, está vinculada con el pensamiento. Ahora voy a poner un último caso. Hay una persona que siente miedo porque se le pide que hable en público y esta persona empieza con sudoración, empieza a temblar, empieza a sentirse mal y dice no sé hablar en público. Pero aquí esa frase o esa creencia es que no lo lograré. O sea, el miedo y el pensamiento están bien alineados. O sea, están tan sintonizados que es voy a fracasar o mejor no lo hago. Pero como lo tiene que hacer, le entra la ansiedad. Ahora, otra misma persona con circunstancias parecidas tiene miedo, porque cada quien tiene miedo ante lo desconocido, ante lo que aparentemente nos va a hacer daño, nos va a poner en, en exhibición delante de los demás. Tenemos miedo al ridículo, miedo al qué dirán, miedo a todo. Entonces el miedo y no sé hablar en público, ese es mi pensamiento, no sé hablar en público, pero lo tomo como reto. O sea, para mí es un reto, que sí, ciertamente no sé hablar en público y tengo miedo, pero lo voy a hacer y no me importa lo que salga, voy a poner mi mayor esfuerzo. Y eso es motivación. Es del lado oscuro de la fuerza sacarle el lado positivo de la fuerza. Entonces, muchas personas aquí estamos en esa conciencia de que el pasado, que la vida que vivimos, mira, la vida que tienes es la que quieres tener. ¿Por qué? Porque no te has movido para cambiar estos programas que tú mismo has aceptado. Se ha dicho que somos una chispa divina, que somos un espíritu con cuerpo humano, con personalidad humana, para vivir la experiencia humana. Y lo único que tenemos que hacer es vivir la experiencia y aprender a amar, aprender a polarizar todas las energías que no son del Padre, que no son el Padre, que son quizás. Esta es del Padre, la alegría, la sorpresa positiva y los pensamientos que son la verdad. Por eso el maestro decía, conócete a ti mismo. Primero, conócete a ti mismo. Segundo, conoce la verdad, porque ella te hará libre. ¿Libre de qué? De vivir como estamos viviendo, quizás, en limitación, en pobreza, en anulación, en no sentirnos capaces de transformar nuestra vida y de que debemos aceptar la vida tal cual está. Entonces, esta instrucción es realmente muy importante, el sentimiento, que es igual a emoción más pensamiento. Entonces, esta es una instrucción que quería compartirles antes de pasar pues, al tema propiamente del día de hoy, porque es muy importante. De hecho, esto voy a hacer una pequeña charla, ahora que voy a entrar en esta nueva faceta de simplemente compartir las instrucciones y ya veremos qué hacemos con las sesiones semanales o quincenales de seguimiento, porque ya hay mucha información. Ya estamos prácticamente terminando la información que teníamos que darles. Entraremos a otro ciclo. Entonces aquí, si tienen, bueno, vamos a hacer un alto porque este tema es súper importante. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta a este punto, pues por favor.
¿Cómo ven? ¿Cómo ven la idea, la instrucción? Sí captamos esta importancia de este pequeño tema tan grande, tan valioso. ¿Alguien tiene algo que comentar o preguntar al respecto? Porque yo aquí me puedo, de hecho me sigo hablando, pero esta instrucción yo la vi muy pequeña, muy limitada, y yo dije, esta es una joya que es necesario reflexionar, meditar, concientizar. Cuando caí en la cuenta de que este tema tan pequeño es mi vida, es digámoslo así, la causa de la vida que estoy viviendo ahora, me quedé de a 6. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esto? Tengo que autoconocerme, tengo que ver qué sentimientos reinan en mi día a día y tengo que hacer una clasificación de los sentimientos que sí quiero y los que no quiero, y los que no quiero, ¿de dónde está saliendo? ¿Cuál es la creencia errada que yo acepté, consciente o inconscientemente? Y hacer el cambio, nada más. Adelante, Pati. Oye, David, pues acabas de decir que es pequeño el tema, pero es muy amplio en realidad, porque si empezamos con lo de los niños, les decimos, ¿qué tienes? No sé, y no sé, y no sé. Y los papás incluso tampoco saben y los encasillamos o encasillamos a la gente. Seguro está enojado y a veces no es eso. Y sí, verdaderamente les pregunta, o nosotros mismos nos preguntamos, bueno, a ver, en realidad, ¿qué me está pasando? Una forma es cómo reacciono y cómo respondo, y otra es verdaderamente qué es lo que me está pasando. Porque mientras no sabemos qué está pasando, no estamos atados de manos, ¿no? Sí, sí es muy importante que reconozcamos, porque si no, así no se nos puede ir la vida y no saber que a lo mejor lo único que estamos haciendo es extrañando, a lo mejor la única reacción es con ira o con indiferencia o con apatía, pero, pero en realidad es falta de motivación. Yo siempre he dicho por qué los domingos los niños cuando van al parque se levantan temprano y por qué entre semana no se quieren ir a la escuela, pero no y luego tachamos en flojera. Más bien el conocer qué pasa y personalmente y para nuestro alrededor. Pues nada más quería aportar eso. Sí, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, este tema es súper relevante, súper trascendente. El tema de las emociones y los pensamientos. Decía Casey, el espíritu es la vida, la mente es la creadora de toda realidad y lo físico es la realidad ya plasmada en nuestra forma de percibir las cosas. Es el resultado. Entonces la clave es el pensamiento, es la mente y obviamente la emoción. Pero la mente es la que determina, la que califica la emoción como tal. Muy bien. ¿Alguien quiere Oye, compartir? David, Sí, Javier. este, yo cuando empezaste con estas charlas, lo que yo luego pensé, yo dije, no, bueno, es que eso se supone que es normal y cada quien lo que le va pasando, le pasa porque pues ya estaba escrito, es como un karma o un dharma. Aquí lo que sí, por ejemplo, lo que yo veo es que este tipo por ejemplo, de conocimiento lo debe uno tener, pues, no sé, al momento, antes de casarse uno, porque, porque de esa manera ya puede uno hacer una transición, ¿no? De, a ver, cuál es mi reflejo, cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, y uno mismo lo agarra como una oportunidad o como algo que uno debe de superar. Y ahorita, ya a mis 63 años, apenas voy a empezar con eso. Entonces,
yo pienso que debimos haber empezado cuando teníamos 20 años y así con los hijos les damos nosotros ese conocimiento y ellos a los 7, 8 años ya empiezan a sintonizar su mente de cómo agarrar esas cosas para superarlas. Y lo bueno, pues agarrarlo para mejorar todavía más, ¿verdad? Y entonces, pues esto lo debimos haber tenido, este conocimiento, pues yo, pero en mi caso hace 43 años. Imagínate, Josefina. Voy a pedir reencarnar de nuevo para empezar otra vez de cero. No, Javier, vamos a hacer esto, vamos a ver esto claro. Nada llega antes ni después. Todo el conocimiento, toda la verdad que nos hace libre, llega en el momento adecuado por merecimientos. O sea, tú puedes explicar esta información a tus hijos y a tus nietos, pero si no están en la intención de conocer esta verdad, o sea, de captarla, por más que les repites una y otra vez la instrucción, no lo van a entender. Porque el conocimiento, o sea, la verdad se adquiere a través de la experiencia. Es más, un maestro te puede decir misa o te puede decir lo que quiera, pero la experiencia, para eso estás aquí encarnado. O sea, la verdad se tiene que vivir, se tiene que asimilar experimentándola. Por eso estamos aquí encarnados. Decía Connie Méndez que nada más teníamos dos misiones en la vida, dos razones por las cuales venir a la Tierra. Una era aprender lo que no sabemos y otra era desarrollar la capacidad de amor. Y si nosotros nos vamos a más a fondo, esta instrucción el Maestro Jesús la dijo de una manera llana y sencilla, pero no la entendimos porque no estábamos enfocados para conocer esa verdad, aún con palabras de a centavo, palabras sencillas y con anécdotas o metáforas o parábolas, por ejemplo. Yo te puedo asegurar que esto ya se tocó y se ha dicho alrededor de hace 2000 años a la fecha y no se ha entendido. O sea, no se ha entendido porque hemos estado muy ofuscados en ver la realidad y sobre todo en seguir en esta inercia apática o esta inercia costumbrista de hacer siempre lo mismo y de pensar que los sentimientos que tenemos, que las actividades que hacemos diario son porque sí o porque no hay de otra. O sea, cuando a uno le llegan pensamientos o emociones que no son lo perfecto, no deberíamos aceptarlas. Y deberíamos decir, mi modelo, mi ideal espiritual es que el Cristo, el Buda, es mi yo superior, mi yo soy, mi Padre que mora en mí, lo que tú quieras, y polarizar y no aceptar eso, por más que insista. Ahora, ¿de dónde viene la insistencia? Del inconsciente. Y el inconsciente es un conjunto de emociones bloqueadas, cerradas, ciegas, que están ahí todas haciendo presión para que podamos, en un momento dado, con sus golpes y chicotazos que nos llegan, despertar. Entonces estamos llamados a la verdad te hace libre. Entonces yo les decía, conócete a ti mismo es la clave de todo. Y conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y el concepto que decía el maestro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, no se sorprendan que después de esto vamos a tratar de interpretar las enseñanzas espirituales de Jesús y todo ello desde una óptica científica, desde una óptica psicológica, desde una óptica del inconsciente y entender por qué lo que decía el maestro era el camino para recuperar esa verdad y para regresar a la resurrección, o sea, volver a nacer. Entonces, esto que les digo pareciera religioso, metafísico, filosófico, pero no es así. O sea, el proceso que he seguido le ha dado la vuelta a todas las diferentes enseñanzas y he entendido y he comprendido que este es el camino. Ahorita lo estamos viendo de una manera muy esquemática y ojalá lo puedan ver, ojalá lo puedan masticar y no dejarlo como una charla más. Porque dentro de todas las enseñanzas, digo, hay muchas enseñanzas muy valiosas. Primero, ¿quién eres tú? Y segundo, que tú eres creador. Vosotros sois dioses.
y hemos creado esta realidad, pero no estamos obligados a seguir manteniendo emociones, ni sentimientos, ni creencias cerradas que no son de Dios, que no son de Dios, que no son de la conciencia de luz, que a lo mejor por el pasado que tuvimos tenemos que vivirlas hasta cierto punto. Por ejemplo, los que viven obsesados, los que tienen pensamientos de tristeza, de depresión, los que no se pueden quitar el odio, el resentimiento, la tristeza o la ira. No es porque Dios lo quiera, no es porque la vida ni los padres hayan querido, es porque tú no has despertado, porque tú no has asumido el mando de tu propia vida. ¿De quién depende tu vida sino de ti mismo? O sea, ¿quién dirige tu vida? ¿Qué vida estás viviendo? ¿Es la vida que quieres llevar? Si no es lo que quieres, tienes que cambiar. Ahora dice, ¿cómo cambio? Si no sé cómo hacerlo, pues tienes que preguntar, ¿cómo es cambiar? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Pero tienes que tener voluntad para cambiar. O sea, si no tiene, por eso el concepto de la enseñanza de Casey es colaboración contigo mismo, cooperación contigo, con los demás y con Dios, o sea, con las leyes, con la vida, con la verdad. Eso sería lo primero. Lo segundo, el autoconocimiento. La mayoría ni siquiera llega a cooperación. No quiere cooperar ni consigo mismo, ni con los demás, mucho menos con Dios. Luego te dice autoconocimiento. La mayoría no se quiere conocer. A la mayoría de las personas que les he dicho, vamos a buscar que te conozcas, no quieren. Mucho menos van a querer el tercer nivel, que es el ideal espiritual. O sea, si no empiezan con lo primero, ya no se dan los otros dos. La cooperación significa un deseo de cambiar, de aceptar la verdad, de renovarse, de cambiar. El autoconocimiento es una aceptación para responsabilizarse de uno mismo. Y el ideal espiritual es la estrella o el sol que va a guiar el proceso. Ya lo demás es lo de menos. Esos son los tres elementos. Entonces, si ustedes ven, se van conectando una cosa con otra. Y esto es muy importante que lo discernamos, lo meditemos, lo profundicemos. Entonces, me viene a la idea de que voy a empezar a escribir o a recordar cuáles son los sentimientos que predominan en mi vida y que me están haciendo la vida infeliz o feliz. Y lo que me está haciendo feliz lo voy a exaltar, lo voy a incrementar. Y lo que me está haciendo la vida infeliz o me está limitando en la inercia, en la pasividad, en la flojera, lo voy a analizar con lupa y lo voy a cambiar. De hecho, son dos elementos nada más, emoción y pensamiento, o emoción y creencia. La emoción puede estar ahí, pero se activa con la creencia para crear una realidad o crear un sentimiento. Entonces, a través de los sentimientos que estoy viviendo en el día a día, me voy a dar cuenta si estoy en lo que quiero estar o no. Entonces, esa es la invitación para todos. La verdad nos hace libres, pero Dios no va a vivir la verdad que nosotros no querramos vivir. O sea, la vida de ustedes van a vivirla como quieran, con lo que puedan y conforme su creencia o sus creencias. Es el único derecho que tenemos de vivir la vida como nos plazca la vida vivirla, porque Dios no se va a meter a vivir la vida por nosotros, ¿no? Bueno, ¿alguien Muy más quiere bien, David. compartir? Bien, Muchas Javier. gracias, estoy de acuerdo. Gracias, Javier. Y mira, hay varios libros por ahí. Luego los vamos a comentar, pero la clave es esta. Es muy sencillo. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos entonces a ver si avanzamos un poco en el tema, que ya se hizo todo un tema. Creo que valió la pena. Ya lo demás es lo de menos. Es como la parte, digámoslo así, académica, para no dejar el tema de lo que es el cerebro, la neocorteza. Lo tuve que incluir aquí y vamos entonces a compartirlo. Rápido, esto lo voy a dejar un rato, lo pueden leer, pero la clave es como un antecedente. Veíamos que el cerebro reptiliano está aquí como en el núcleo y de hecho tiene una forma de reptil y básicamente es como el cerebro básico para la sobrevivencia. Regula el equilibrio y también es instintivo. Entonces, tiene conductas simples, impulsivas.
y dice que parecidas a los rituales. Por ejemplo, las lagartijas hacen como rituales ante el sol, etcétera. Entonces, eh, lo que es el miedo, lo que es el hambre, el enfado, la pelea, son básicas del cerebro reptiliano. Es la parte del sistema nervioso que ejecuta programas genéticos de manera automática. Entonces, este ya lo vimos, ya lo tocamos y aquí lo dejo. Luego nos extendimos en el cerebro límbico. Y aquí no es una clase ni de psicología ni tampoco de fisiología. Pero es muy importante que los estudiantes de la espiritualidad conozcan esto que es básico, porque si no, no vamos a saber ni dónde andamos. Andamos en las estrellas, pero no andamos en la Tierra. Entonces el cerebro límbico, que es el cerebro emocional como tal, trabaja las emociones. Y miren algo interesante, por eso enfocaba mucho la atención en las emociones. En las emociones asociadas a cada una de las experiencias que usted vive. O sea, esta parte del cerebro, digamos, administra las emociones en base a las experiencias que vive. Y este cerebro nos ayuda para el aprendizaje. Muchas veces un aprendizaje inconsciente. ¿Por qué? Porque nuestra conducta se va a fortificar, se va a fortalecer cuando las emociones son agradables para nosotros. Porque cuando tenemos una emoción agradable y tenemos un pensamiento que va acorde a esa emoción, vamos a tender a repetir el hábito. O sea, las emociones agradables, los que nos gustan, las repetimos porque son agradables. O bien cambiamos el entorno para que las cosas se repitan con eso agradable que la emoción nos da. Pero si esa situación produce dolor, entonces vamos a evitar esa situación, ese evento, esa experiencia. Y aprendemos que poner las manos en el fuego no es bueno porque nos quema y nos genera dolor. Entonces evitamos eso. Esto ya lo vimos, pero algo muy importante, inconscientemente, muchos de nosotros estamos bloqueados por los sentimientos derivados de las emociones y pensamientos cerrados. Por ejemplo, los que han tenido experiencias malas en la pareja, dicen yo jamás me vuelvo a casar en la vida. Y ese es un decreto que se cumple a cabalidad. Importante es la palabra y poderosa de verdad, decía una maestra metafísica. Entonces lo cierto es que muchas de las cosas que tenemos, por ejemplo, el vivir aislados, es una manera de protegernos porque creamos una emoción con un pensamiento de que sociabilizar o estar emparejado nos hace daño. Y se quedó esa grabación inconsciente. Y ahora no tenemos pareja y por más que queremos, no tenemos porque hay un programa inconsciente. Entonces el aprendizaje quedó inconscientemente grabado en el cerebro límbico. Por eso es tan importante este tema. Yo por eso lo reenfaticé tremendamente. Vamos a pasar a esta, que es la parte ya que medio conocen, que es la neocorteza, que es la parte exterior, digámoslo así, o la que rodea al reptiliano y al límbico, y es como la mayor parte. Es el cerebro neocórtex o neocorteza. Es el más reciente, y aquí se conforman los pensamientos racionales. Aquí las emociones y aquí los instintos reactivos. O sea, en el reptil, la parte de la sobrevivencia reactiva, la emocional son emociones y el neocórtex son los pensamientos racionales. Pero también la parte imaginativa, eso lo vamos a ver después. Entonces dice, ¿qué dice aquí? Con esta estructura física aprendemos todos los matices posibles de la realidad, pero tenemos la capacidad de trazar nuevos planes y nuevas estrategias, quizás más complicadas y originales de las que ya tenemos. O sea, esto que yo lo veo como la parte física, fisiológica de la psicología, es una representación de lo que es nuestro espíritu con una mente que no tiene una estructura física o su contraparte física es el cerebro. Pero lo cierto que tenemos la capacidad de aprender nuevas formas de interpretar la realidad y de cambiar el pasado. Cambiar el pasado en el sentido de que no nos afecte más. O sea, el pasado, pasado está. Pero realmente el pasado es una percepción personal
Se da el caso, por ejemplo, de que un niño era pequeño y se fue su mamá porque tenía que trabajar. Y el niño se quedó con la grabación de que la madre lo abandonó o que la madre no lo quería y él sintió odio a la madre ingrata, mal educada, que no quería al hijo y se iba a la calle. El niño no pensó que la madre tenía que trabajar porque era sola, pero la creencia o la percepción, autopercepción del niño es que la madre era de lo peor y que hay que odiarla porque no lo cuidó, no lo defendió, no lo protegió. Entonces para él fue una madre, digámoslo así, no amorosa, odiosa, una madre que fue mala para él. Y ese es el pasado del niño, adolescente y del adulto. Y el adulto está ahorita pensando, la madre ya se murió, ya se fue, y el niño o el adolescente o el adulto se quedó con esa creencia. Entonces, muchos de los programas de las creencias pasadas de ustedes y mías están erradas completamente, porque no tenemos los elementos para valorar objetivamente un comportamiento de nuestros padres, de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestro lo que sea. Que la mayoría de nosotros, de las personas, tienen problemas con su prójimo. Pero el problema está en su cabecita loca de usted, no de las otras personas, no de los hechos. O sea, usted puede decir, bueno, conocí a un compañero que era huérfano y decía, no, es que mis padres de lo peor, odiosos, o sea, maldecía a los padres. ¿Y quién no le dice que el padre se murió y que la madre también? Y que por eso está huérfano, pero él se queda con la creencia, la convicción que se le antoja. Entonces la reprogramación a través del perdón, a través de la meditación y hacer el cambio del pasado es válido. Porque a mí lo que me interesa ya no es el pasado, lo que me interesa es mi estabilidad emocional presente con miras al futuro. Entonces se dice, si el complejo reptiliano se basaba en la repetición de procesos totalmente por la propia biología, o sea, la genética, o sea, el reptil es como reactivo, el neocórtex o la corteza, la neocorteza, es permeable, o sea, permite todo tipo de sutilezas provenientes del entorno y del análisis de nuestros propios actos, el análisis nuestro, el análisis o la determinación que establezcamos nosotros. Por eso en metafísica se decreta algo y dice esto es así, pero tiene que haber un perdón de por medio primero, un perdón básico. Entonces la neocorteza podía considerarse la sede de lo racional de nuestro sistema nervioso, ya que nos permite la aparición del pensamiento sistemático y lógico. Con esta parte utilizamos o deberíamos utilizar nuestra estructura, nuestra capacidad sistemática y lógica y racional, que existe independiente de las emociones y de las conductas programadas por la aparente genética. Entonces aquí ojalá se entienda. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes el poder, úsalo. Si no has usado la reflexión, el análisis, la parte sistemática, racional y la lógica de cambiar tu pasado con estas sugerencias, pues entonces es tu decisión. Debemos decir que, por ejemplo, el marketing y todos los elementos del plano nos roban la atención. Hagan ustedes la cuenta del día a día cuántas veces les quieren robar la atención, sea por YouTube, Facebook, Twitter o lo que sea, por el simple instrumento que permite la comunicación, pero otros dirían instrumento del demonio, que nos distrae hacia el mundo exterior y nos olvidamos del mundo interno y de lo más importante, conócete a ti mismo y cambia por vida tuya, ¿no? Entonces aquí se enfoca mucho la publicidad a la parte reptiliana y sobre todo la emocional, porque nadie le quiere decir a la gente que esto es lo mejor, que tiene tales dimensiones, etcétera. Si promueven las cualidades de un teléfono, de lo que sea, de un auto, es básicamente lo básico para sorprender y para quitarte el dinero. Entonces vivimos la vida como ardillas toda la vida, moviendo, pedaleándole la jaula para recibir un poquito de alimento y ese alimento dárselo a otro a cambio de espejitos, por decirlo así. Entonces, este tema es muy importante. O sea, ¿dónde se enfoca tu atención?
¿Se enfoca en la parte reactiva? ¿Se enfoca en la parte impulsiva de las emociones? ¿O utiliza la parte racional, la parte lógica, el sentido común? Es muy importante eso. Ya la emoción, la intuición es otra cosa. Entonces, de alguna forma se dice que esto del cerebro triuno no es del todo exacto, porque no es que primero uno, luego se embona el otro, luego el otro. No es así. La ciencia ha encontrado que se están reintegrando y que trabajan como una unidad, aunque de alguna forma el reptil, dicen, es el reptil y este es el emocional y este es el neocórtex, no es del todo exacto. Ahora se entiende de que están interrelacionados como una unidad. Y esto es bien interesante porque se nos dice que nosotros somos una unidad, no somos solo pensamiento, también somos emociones, también somos cuerpo. Entonces, cada vez que hacemos un cambio, un rasgo se hace general en el cuerpo, altera el funcionamiento del organismo en su totalidad. Por eso es tan importante un solo concepto, una sola creencia. Por ejemplo, si usted cree que el pasado va a vivir esclavizado al pasado, si usted no acepta un cambio de conciencia de que usted tiene el poder independientemente del pasado que haya vivido, lo cierto es que no va a haber forma de cambiar su realidad presente. ¿Cuántos de ustedes han dicho, es que hay que practicar la presencia yo soy? Y lo dicen de racional o simplemente no entra la parte emocional y no lo establecen como un programa que sea más poderoso que los otros programas. ¿Por qué? Porque no lo saben, no lo intentan o no lo practican lo suficiente. Entonces, cuando uno establece, decía por ahí, creo que Connie, decreta algo y será hecho. O sea, esto es una afirmación muy potente de que las creencias, el pensamiento es el todo poder. La verdad nos hace libres. Entonces dice, no tiene nada que ver con la genética y de alguna forma está asociada a la realización de movimientos voluntarios, es decir, a la activación de tu voluntad, que después de haber sido muy practicados, esos nuevos cambios, esas nuevas rutinas, se vuelven de manera automática, como por ejemplo ir en bicicleta. Entonces la mayoría, algunos de ustedes me preguntaban, es que no sé cómo establecer el ideal espiritual, es que no sé cómo funciona, hay tanta cosa que no sé. ¿Cómo empezaron a caminar los bebés que gateaban? Por ejemplo, aquí está el ejemplo. ¿Cómo caminó un bebé que gateaba? ¿O cómo maneja la bicicleta un niño que antes apenas podía caminar con sus papás? Si no es a través de la repetición. De nuevo, o sea, ahorita muchos de nosotros ya somos maduros, habrá algunos pocos jóvenes, pero no dejemos que perdamos la capacidad de estar activando nuevas funciones físicas o quizás más emocionales o mentales o espirituales. Tenemos esa capacidad. No importa que haya vejez, lo que importa es que la mente no tiene tiempo, la mente no tiene edad. El espíritu se hace más joven entre más sabiduría tenga. Y la sabiduría se obtiene por la experiencia. Hay que romper paradigmas, hay que cambiar las inercias, las rutinas, no quedarnos fosilizados en algo que ya de alguna forma nosotros hemos establecido nuestro cajón, por decirlo así, con todo respeto. Entonces rompamos ese cajón, o sea, que nos agarren trabajando, que nos encuentren trabajando, que nos encuentren disfrutando de la vida, viviendo experiencias que no hemos vivido y que hemos querido vivir, pero por alguna otra razón, por miedo o por restricciones, no hemos querido. Entonces, regresando con el tema, el neocórtex, que es la parte nueva, esto nos sirve, el neocórtex sirve para organizarnos, para reflexionar o inclusive para tener autoconciencia. Acuérdense que la palabra autoconciencia es una conciencia propia, un entendimiento de uno mismo, estando esta estructura especialmente desarrollada en los primates superiores y en nosotros, los seres humanos, particularmente en el hombre. El neocórtex o isocórtex o neocorteza es la estructura que los seres humanos conforma la mayor parte de la corteza cerebral.
Si ustedes lo ven, es una cosa muy grande. Ha de estar condensada y plegada. El neocórtex, ustedes ven que tiene unos pliegues, unas curvaturas, le llaman circunvoluciones, que es para almacenar mayor cantidad, digámoslo así, de neuronas. Entonces, el tamaño del neocórtex podría ser una pizza de pequeño tamaño, mediano tamaño, pero a la hora de desplegarla, como si fuera un acordeón, más o menos ocuparía 2 metros cuadrados y tiene más o menos 30,000 millones de células en sí. Entonces es una cosa bárbara. Y recuerden que este cerebro, el neocórtex, está dividido en 2 hemisferios. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más en la parte de por qué esta instrucción, esta charla. El neocórtex tiene la función, o sea, la faceta de ustedes, de nosotros, de integrar las diferentes percepciones y la toma de conciencia de estas. Es como si fuera un gran computador donde llega toda la información. Entonces, de alguna forma, tenemos que recibir esa información, tenemos que reflexionarla, meditarla, para tomar decisiones. O sea, no para quedarnos con la información que nos llegue, como ahorita esta charla, que llega y dice uno, wow, otra charla más, otra charla como las de siempre. Si yo tengo el conocimiento y no lo uso, estoy atrofiando una buena parte del cerebro, no lo estoy usando. La parte del neocórtex y sobre todo los lóbulos frontales nos lo dieron para tomar decisiones y planear el cambio. Se trata de la parte del cerebro que permite la planificación y anticipación de resultados. Esto es, yo creo mi realidad y me tiene que funcionar esta realidad que estoy creando, recreando posibles escenarios nuevos y permitiendo en base a ello el establecimiento de una estrategia o conducta a seguir. O sea, el cerebro neocórtex no es gratis y quizá lo estamos atrofiando por la falta de uso. Obviamente, habilidades como el cálculo, el lenguaje también dependen de esta parte, precisándose de la integración de distintas informaciones y su transformación en diferentes zonas de esta estructura. También la memoria a largo plazo depende en gran medida de esta parte. Aquí es donde se graba la nueva información y desde la cual se lleva la memoria de trabajo con el fin de poder operar con ella, de ponerla a trabajar. Entonces aquí hay una faceta y una exhortación muy importante. Tenemos una faceta de la mente, del espíritu, que es esta faceta neocórtex, donde tenemos la capacidad de valorar lo que hemos hecho hasta este día, hasta esta vida, hasta este presente, y establecer una nueva visualización, un nuevo programa que me permita desplegar las alas y volar a otro nivel de experiencias. Entonces, muy importante la parte de la experiencia. Dice, pudiendo controlar la conducta, gestionar las emociones e inhibir patrones de conducta no adaptativos. Esto lo hacemos. O sea, no salimos a la calle desnudos o no o nos callamos si nuestra mente o nuestra emoción quiere decir algo ofensivo a la primera, bloqueamos esto. Entonces, esta parte frontal nos permite controlar los comportamientos y las emociones mismas. También el neocórtex tiene un papel muy importante. El control de los impulsos, las conductas, las emociones. Esto implica que permite la existencia de la consideración hacia las demás personas, la negociación de metas, en general la convivencia con otras personas de nuestra misma especie. Muy importante esto. Permite tener conciencia, controlar las emociones, desarrolla capacidades muy importantes, la memorización, la concentración, la autorreflexión, la automotivación, la resolución de problemas, habilidad de escoger el comportamiento adecuado, es la parte consciente de la persona, tanto a nivel fisiológico como emocional. ¿Por qué me detengo en esto? La mayoría de nosotros sufrimos, nos quejamos o nos aguantamos y caemos ya sea en rebeldía o en pasividad.
Todos tenemos problemas y qué bueno que los tenemos, porque los problemas son las resultantes de las áreas que no hemos sabido administrar o manejar el conocimiento correcto, o no hemos aplicado la voluntad, ni la convicción, el amor suficiente. Todo puede ser resuelto. Conformarnos con esta vida, con la inercia de esta vida, es realmente aceptar que no tenemos nada más que aprender. Pero tenemos este recurso, tenemos las capacidades cognitivas de la concentración, de la autorreflexión, automotivación, resolución de problemas y escoger la habilidad de escoger el comportamiento más adecuado. Tenemos la capacidad de administrar el conocimiento espiritual, mental o científico o del tipo que sea. Tenemos la capacidad de elegir el camino a seguir. Entonces aquí ya para ir terminando, se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. No es del todo exacto, porque como hay una interacción entre uno y otro, a través del cuerpo calloso, los hemisferios se comunican entre sí. Pero es una manera esquemática de decirlo. Por ejemplo, el hemisferio derecho, que está del lado de nuestra mano derecha, pero que maneja la mano izquierda, por ejemplo. El hemisferio derecho es la parte imaginativa, abstracta, creativa, intuitiva, sentido artístico. Fíjense que aquí lo establece la intuición en esta parte. Sentido musical, percepción tridimensional y controla la mano izquierda. Y la parte izquierda del cerebro, del hemisferio izquierdo, controla los mecanismos, digamos, del idioma, de las matemáticas, lo racional, el razonamiento, números, habilidades científicas, lenguaje escrito, lenguaje hablado. Entonces, tenemos todo para poder transformarnos en el ser que querramos ser. Tenemos todo. A Dios no se le escapó nada absolutamente. Y en la parte del lóbulo frontal, que es este en azul, aquí está el razonamiento, movimiento, emociones, atención, lenguaje. Fíjense que esta parte es bien interesante. Esta parte nos ayuda a controlar el comportamiento que es aceptable o adecuado en una situación determinada, porque equilibra la parte de los impulsos y el cerebro, la parte racional del cerebro. Es decir, el buen comportamiento, la buena conducta, el no hablar mal, etc. ¿Por qué es importante la parte frontal, los lóbulos frontales? Porque mantiene las relaciones armoniosas con las demás personas. Evita que hagamos cosas que nos pondrán en un compromiso o que puedan dañar a los demás. Es decir, esto es como una válvula que hace que inhibe la conducta, conducta que no es la adecuada. Nos ayuda a comportarnos bien, por decirlo así. Regula nuestros impulsos, hambre, sexo, enfado. Puedo tener esos impulsos, pero este es como la parte que dice, no puedes decir eh, que te vas a enfadar porque hay mucha gente, o porque están tus papás, o quieres sexo, pero no es el momento adecuado. O sí, tienes hambre, pero espérate tantito porque apenas están sirviendo. Entonces, este cerebro frontal, esta parte frontal es muy importante. Entonces, aquí dice que en general y en realidad el cerebro racional en general se ocupa básicamente del mundo exterior. O sea, la parte racional, la parte mental, la parte, digamos, de planeación, se ocupa del mundo exterior. Sus principales funciones son la comprensión de funcionamientos, cumplir objetivos, la gestión del tiempo y establecer un plan con acciones. El neocórtex es el cerebro racional. El neocórtex está formado por la parte de nuestro cerebro que gestionan también la inteligencia abstracta, el razonamiento, el lenguaje y la memoria. Es lo que determina la noción estándar de inteligencia de una persona. Todo esto es lo que puede decir es una persona inteligente. Esta es la capa que proporciona recuerdos, conocimientos, habilidades y experiencia acumulada gracias a sus 30,000 millones de neuronas. O sea, tenemos mucho para poderlo utilizar y que quizás no lo usamos. La mayoría de las personas que nos salimos, nos jubilamos o ya decimos, ya se acabó nuestra vida útil, es una falacia.
Esas 30,000 millones de neuronas hay que ponerlas a trabajar. Son recursos que están ahí, que están esperando que nos activemos. Tenemos tanto que crecer. Ahora, para las personas que preguntaban cómo lograr el éxito y todo, aquí viene este pequeño fragmento que nos puede dar una idea, nos puede orientar al respecto. Por ejemplo, dice, el córtex prefrontal, o la parte de enfrente del cerebro, tiene la 30%, más o menos la tercera parte. Ustedes lo ven aquí, la parte naranja, una tercera parte del cerebro como tal. Esto, aunque cumple una función de racionalizar, de pensar, de valorar la información, porque todo es información, y en base a eso decidir establecer un plan, un nuevo plan, administrar los tiempos, etcétera, renovar, tiene conexión con los distintos lóbulos y regiones del cerebro, de las otras partes, el occipital, en la parte de atrás, la parte de al lado, los diferentes lóbulos, tiene conexión. Dice, los científicos afirman que el hombre no reacciona de manera pasiva a la información que recibe, porque si no estaríamos llegando a la información y la metemos, llegamos y la metemos. No, o sea, no ese es el objetivo de nosotros, sino que crea intenciones, o debería crear intenciones. Forma planes y programas de sus acciones, inspecciona su ejecución y regula su conducta para que esté de acuerdo con estos planes y programas. Finalmente, verifica su actividad consciente comparando los efectos de sus acciones con las intenciones originales, corrigiendo cualquier error que haya cometido. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que tenemos la capacidad de reprogramar nuestra vida, de decidir cambiar, de decidir vivir la experiencia y crear la personalidad que nosotros querramos. O sea, no estamos hechos para nacer y para morir. Así como llegamos, así nos vamos. No ese es el objetivo. Un punto sumamente importante. Las funciones ejecutivas, que son esto, de alguna forma es todo esto, comprenden las capacidades mentales necesarias para formular metas, planificar la manera de lograrla y llevar adelante ese plan de manera eficaz, para permitir el funcionamiento independiente con propósito, creatividad y de manera que éste sea socialmente aceptable. Aquí nos dice, podemos establecer metas, el autoconocimiento nos lleva a decir qué tipo de persona, cómo quiero reaccionar, qué creencias quiero tener, qué sentimientos van a regir mi vida. Entonces, no esperemos que Santo Dios Todopoderoso y Eterno baje del cielo. No esperemos que la divina presencia haga lo que tenemos que hacer. La divina presencia, el yo superior, es una parte nuestra, es una extensión de nosotros en una dimensión más evolucionada que está esperando precisamente que nosotros decidamos cómo administrar nuestra vida. Entonces tenemos el tiempo aquí. Y ya ahora sí, para ir cerrando, un ejemplo de cómo activar la corteza prefrontal. Aquí van algunas sugerencias del neocórtex prefrontal y que podemos estimular para hacer cambios contundentes, ser personas más motivadas, optimistas, con más capacidad de creación, con más capacidad de realización y estar más enérgicos, más vitalizados, con más capacidad creativa y más abiertos socialmente. Y es un ejemplo, eso es una estrategia que se puede usar. Y esto sirve para otras áreas, otras potencialidades que no hemos usado. Por ejemplo, usar la mano no dominante para tareas rutinarias. Normalmente los diestros, los derechos, para cepillarse, para comer, para escribir, para mover el mouse, usamos la mano derecha. Entonces, para estimular las neuronas que no están activas, tendríamos que empezar a usar la mano izquierda a la hora de peinarnos, por ejemplo, de rasurarnos, o a la hora de las mujeres de maquillarse, por ejemplo. Eso va a estimular las otras neuronas, porque acuérdense que aquí la clave es el principio de útil.
El principio de que, ¿cómo se llama? La funcionalidad, la actividad es la que genera el desarrollo de las estructuras. Lo mismo aplica en la parte espiritual. El uso de la meditación, de la oración, por ejemplo, desarrolla la capacidad intuitiva. El estar trabajando en el plano y así soñando, activamos que los sueños trabajen para nosotros. Es un ejemplo. Al menos una vez a la semana divertir al cerebro. El cerebro se divierte, ya que uno no se divierte, al menos que el cerebro la pase bien. ¿Cómo? Con juegos de lógica como rompecabezas, el ajedrez, sudoku o crucigramas para que se estimulen las neuronas. El sudoku es un ejercicio japonés. Yo lo empecé a hacer hoy porque yo no sabía qué era eso y me encantó. Me empezó a poner retos y la cosa está bien interesante porque son puros numeritos. Entonces el sudoku es una, digo, los japoneses siempre nos llevan, siempre van adelante en el sentido de su creatividad para desarrollar más facultades del cerebro. El sudoku es un ejercicio bien padre de números. Si es muy lógico y racional, es decir, si usted maneja mucho el hemisferio izquierdo, entonces estimule la parte derecha, o sea, la parte artística que lleva en sí. Póngase a cantar, a pintar, a bailar, haga alguna actividad creativa para estimular las conexiones del lado derecho del cerebro. Cierra los ojos y puede hacer actividades cotidianas como bañarse, como comer, por ejemplo, como estar hablando delante del público. Entonces activa capacidades porque está inhibiendo unas para que se activen o se aperturen otras. Para hacer operaciones utilice papel y lápiz en lugar de la computadora, por ejemplo, la calculadora. Dice, el cerebro tiene piloto automático y utiliza las mismas neuronas. O sea, los surcos, las circunvoluciones que se crean en el cerebro, es donde está almacenada las redes neuronales. Y ya hicieron surco, ya hicieron caminito. Entonces, quiere cambiar su rutina, tiene que empezar a abrir otros surcos por otro lado. Esto le ayuda a que su cerebro esté joven, fuerte, inteligente, pueda cambiar y buscar nuevas rutas. Vístase diferente, cambie los muebles, cambie las cosas, cambie la manera de hacer su vida, el estilo de su vida. Dice, recuerde usted que cuando usted esté triste, deprimido o con emociones negativas, usted está liberando cortisol en la sangre. El cortisol es como un ácido corrosivo, por decirlo así, lo que va a disminuir la circulación de la sangre al cerebro. Se cansa más fácil y no se tiene la misma agilidad. Entonces, ¿qué? Busque la manera de no estar triste, de estar alegre. De hecho, hay algunos ejercicios donde se estimula a través de un sonido y manteniendo una sonrisa y viéndose al espejo. O sea, como llama, exhibiendo la mazorca, dicen por ahí. Y eso hace un mecanismo de feedback para el cerebro, para convencerlo de que estás alegre y por ende él va a reaccionar hacia ti. Y es interesante el caso. Yo, por ejemplo, ahorita estoy usando unos ejercicios de estimulación que me han funcionado tremendamente. Utilizar la memoria, grabe las caras, recuerde los nombres, las direcciones, las tareas. Hacer ejercicio acorde a su edad, alimentarse bien y dormir lo suficiente. Por ejemplo, subir y bajar escaleras si todavía puede, caminar a un ritmo que nos resulte agradable, pero con cierta fortaleza, cierta fuerza, o sea, muy contundente los pasos, con cierta velocidad, de tal forma que pueda seguir respirando, pero que le impida, por ejemplo, cantar. Eso lo puede hacer. Tome caminos diferentes para llegar a donde tenga que llegar. Entonces, estos serían como unas tareas, así a grosso modo, para poder desarrollar cambio en la vida, ¿no? Ya terminando, el hábito se forma de la intención, o sea, el impulso emocional, la motivación, la creencia o cómo hacerlo, por qué hacerlo y de qué manera, y con la práctica. Entonces hay una intención, hay un cómo hacerlo y hay una práctica, el hábito. Entonces los cambios de los hábitos, esto se los dejo así para que lo puedan ver y leer con más calma. Ahorita que estamos hablando de cambiar y establecer un ideal espiritual, decide a tu objetivo, lo que quieras lograr, divide tu objetivo en partes más pequeñas, como son las rutinas, pequeñas acciones. Las rutinas pueden ser pequeñas acciones y poco a poco.
establece un calendario más o menos de actividades, una por semana, uno por quincena, uno por mes, o cuándo voy a hacer tal o cual actividad, etcétera. Premia tus éxitos, tus logros. Es muy importante hacerlo porque eso es una retroalimentación para tu cerebro, y aunque te hayas caído y pierdas la nueva rutina, volverla a empezar. Recordar que más o menos se requieren 21 días para que una rutina se establezca, una nueva rutina. Entonces, finalmente, de ti depende si quieres seguir igual, pensando en la inmortalidad del cangrejo, con todo respeto, si quieres moverte para un lado o para otro, a través del cambio de vida, a través del cambio de mentalidad. Entonces, aquí termina la instrucción y aquí cerramos lo que sería el ciclo de estudio de del cerebro triuno. Entonces, de alguna forma, la invitación es esa, ¿no? De que tenemos la capacidad de hacerlo. María Rosalba, ¿quiere comentar? Si alguien quiere comentar, aquí hay unas pláticas. A ver. Lo de los espejitos se refiere a que nos dan espejitos cuando damos oro. Se refiere a eso, o sea, y también no creer en los espejismos que nos ofrece el plano. Primero, leer la pregunta controversial. ¿Es cierto que las mujeres realizan multitasking, multitareas? Si es así, ¿cómo se relacionan los dos hemisferios en ellas y realizan el multitasking? Realmente es mujeres y hombres. Se dice que las mujeres tienen una capacidad quizás mayor en el sentido de que pues pueden hacerla de muchas cosas. O sea, pueden pensar, pueden comprar, pueden estar pensando, etcétera. Pero es por su misma capacidad, por su misma necesidad de lograr cubrir todo eso. Por ejemplo, las mujeres que tienen 2 niños pequeños o que tienen hijitos, ¿cómo podemos entender que una mujer tenga tanta capacidad? Que sea proveedora, madre, esposa, que haga el aseo, que tenga la capacidad de diversificarse. Y que cuando dejan al varón o al esposo y el esposo es no logra hacer nada, o sea, se bloquea. Yo diría que esta capacidad de hacer multitareas es una capacidad que tenemos todos. Por ejemplo, porque hay personas que pueden hablar 2 o 3 idiomas o más. De hecho, hay niños ya pequeños que están hablando 5 o 7 idiomas. Es posible. Aquí hay una instrucción bien interesante en el libro El cielo y el infierno de Alan Kardec, que es el capítulo 7, creo que es el 7, donde sí les invito a que lo lean, donde se habla que el espíritu es el que conforma la estructura tanto del cerebro como del cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene una tendencia colérica, y aunque en la parte del cerebro correspondiente en el cerebro límbico aparece como más marcada esa zona de cólera, por ejemplo, lo cierto no es que el cerebro tenga ese defecto o esa estructura. Lo cierto es que el espíritu ya viene con una propensión colérica y no es el cuerpo. El cuerpo es un reflejo de ese hábito, de esa tendencia, de ese comportamiento del espíritu. Entonces también, por ejemplo, como diríamos, la gente le atribuye a la genética, a los padres, por ejemplo, al nacimiento, inclusive a muchas cosas, situaciones, digámoslo así, corporales, ¿no? Es al revés. O sea, por ejemplo, una persona, imaginen ustedes una persona que es carnicero. La mayoría de los carniceros adopta de alguna forma, y no critico si hubiera aquí algún familiar carnicero o carnicero, una forma muy relacionada con su trabajo. Están un poco regordetes, están así fornidos y tienen como un instinto para cortar, tasajear la carne. Y tienen esa vibración de alguna forma. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un espíritu más melancólico, más poético, más con tintes intelectuales, usualmente tiene un cuerpo muy delgado, porque no necesita un cuerpo de luchador para hacer su actividad, para la propensión de su espíritu. Entonces la voluntad crea todo.
Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, así es el punto. Ahora, hablando de personas, las mujeres que hacen multitareas, hay hombres que están solos, que se quedan solos con los niños y la hacen de mamá y papá al mismo tiempo. Entonces, no es algo exclusivo de la mujer, ¿no? Muy bien. Aquí ya terminamos esta instrucción. Si alguien quiere comentar o compartir su, su, su punto de vista, su opinión. Hola, buenas noches. Hola, Reina, buenas noches. Adelante. Gracias, gracias. Sí, muy cierto lo que comenta usted. Yo hace 4 años, hace 4 años, en mi penúltimo trabajo en gobierno, vi por mi trabajo que tenía yo que tener comunicación con grupos, eh, ya tanto hombre y mujer, pero dentro de las pláticas que dábamos, eh, leí una nota que mencionaba que la Universidad de Harvard había hecho una investigación y mencionaba que la mujer tenía, podía tener un sinfín de actividades, que inclusive durmiendo, este, que el hombre en el momento de dormir, llegándose la noche, ¿sí? Se desconectaba su cerebro y pues ya se perdía, ¿no? Él descansaba y hasta el otro día volver a conectarse, ¿no? Por decirlo así. Y que la mujer, estando dormida, estaba pensando, es que mañana se tiene que pagar la luz, que mañana después de ir a dejar al hijo voy a pasar por acá, voy a pasar por allá, ¿no? Entonces, que en ese estudio que realizó la Universidad de Harvard mencionó que la mujer, este, mentalmente, aún estando dormida, está trabajando su cerebro. Pero lo que usted acaba de mencionar ahorita, yo igual lo pensé en ese momento y dije, bueno, ¿y dónde están los caballeros que llámese porque a lo mejor se quedaron viudos o porque la parejita pues se fue de casa, ¿no? Y son papás que están al frente de su hogar, ¿sí? Y que también en ellos tienen que estar pensando es que después de mi trabajo voy a pagar acá o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces muchas veces nos vamos también, yo no minimizo la información que nos presentan a veces, pues todos estos, todo, todas estas universidades o todos estos, o sea, lo que nos muestran los científicos, no lo demerito, pero siento que hay cosas como que, pues, por lo que se menciona, ¿no? Lamentablemente nos han hecho creer que el hombre y la mujer vivimos en una rivalidad cuando no es cierto, ¿no? Yo siento que ahora yo lo veo, ¿eh? Ahora, no, Reina no lo veía hace 20 años, no lo veía de esa manera, ¿no? Entonces, no, yo siento que cuando ya está uno en este proceso, pues yo hoy en día honro y bendigo al hombre. O sea, no solo las mujeres son de que siempre, pues como se nos ha dicho, ¿no? Y hay hombres que sí, pues como ya está el género de que la mujer puede, pues a ver si tú puedes, como lo mencionaba, a ver si la mujer puede destazar, ¿no? Una res, por decirlo así, ¿no? Y pues una res toneladas, ¿no? Entonces, siento que no va por ahí, ¿no? Pero todo depende de cómo usted lo menciona, ¿sí? Esos pensamientos que nosotros traemos y que debemos, al menos los que ya estamos en este proceso, no es fácil, sí, no es fácil, pero podemos cambiarlo, lo podemos cambiar. Yo me atrevo bueno, comparto algo. En días pasados a mí se me hizo la invitación ahorita participar por dos bandos, porque es así, la política son bandos, no es un equipo, siento que con todo respeto buscamos soluciones, pero yo lo agradecí porque hoy estoy en este proceso y, y no voy por ahí.
Ya con toda la información que también he aprendido de usted y la que voy buscando, yo no va por ahí. Yo lo mencionaba usted, lo único que nos llevamos es el conocimiento. Y en el momento que volvemos a reencarnar, sí, es lo que vamos a aplicar, yo lo siento de esa manera, es lo que vamos a aplicar para la siguiente reencarnación. He visto que ya están haciendo niños prodigios, ¿no? Luego veo que en las redes suben y comentan, pero es que este niño no tocaba, o sea, ningún familiar toca un instrumento musical y este niño a los 2 añitos está tocando el violín, pero con una emoción, con un sentimiento que como si fuera que alguien en una ópera estuviera tocándolo. Y yo digo, sí, porque a lo mejor en otra vida él empezó a hacer ese cambio, ¿sí? Entonces usted, como usted lo dice, lo único que nos llevamos es esto, el conocimiento, no más, no nos llevamos más. Entonces, siento que es ahí donde, pues vaya, no queremos regresar de nuevo a la rueda del samsara, siento. ¿Sí? Sí, sería Muchas sí, gracias. gracias. Sería el conocimiento y las obras de bien que hayamos hecho por los demás. Eso sería el amor y el aprendizaje, ¿no? Son las dos Claro, lecciones claro. que Connie nos decía. Muy bien, vamos entonces a terminar. Voy a cerrar aquí. Hacemos una oración de gratitud al final después del cierre. Y a las personas que quieran comentar, me quedo unos minutos y ya. Entonces, gracias a las personas que nos escucharon. Bendiciones y nos vemos a la próxima sesión.